Mis hermanos, vamos a tener una lectura bíblica, vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 11, primera a los Corintios, capítulo 11, y vamos a leer todos juntos el versículo número 3. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo número 3. Todos juntos, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Amén. Ocupen su lugar, mis hermanos. Mis hermanos, ya es el quinto o sexto tema que abordamos, el tema del matrimonio, y vamos a empezar a hablar de los roles. La semana pasada que hablábamos acerca de la sujeción, entendimos, ¿verdad?, ciertos aspectos de la palabra de nuestro Dios en la que cada uno de nosotros se sujeta a alguien. Y aquí también, ¿verdad?, dice, mis hermanos, el versículo que leíamos, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, pero por encima de todos, ¿quién está, mis hermanos? Dios, ¿verdad? Es Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Y hermanos, la semana pasada veíamos que no es una situación de machismo, ¿verdad? Que es una situación de orden de parte de nuestro Dios. El día de hoy, hermanos, el tema que vamos a empezar a ver le toca a los varones. Cabeza del hogar. Lleva por título, hermanos. Y hermanos, aquí quiero que todos mis hermanos varones y mis hermanos jóvenes varones anoten esto que vamos a estar predicando de la palabra de nuestro Dios, y que mis hermanas, si van a anotar, sea hermanos, hermanas, para que puedan ayudar a su marido, ¿de acuerdo? No para achacarle, no para recriminarle, ¿verdad? Dijo el hermano que esto, ¿verdad? Porque la siguiente semana vamos a ver el significado de ayuda idónea, y ese le compete a ustedes, hermanas. Entonces, mis hermanos varones van a anotar lo que vamos a ver, y mis hermanas, si van a anotar, sea, hermanos, para ese apoyo, esa ayuda a nuestros varones, a nosotros. Hermanos, las pocas veces que aparece la palabra cabeza en las Escrituras, va ligado, hermanos, a una posición de autoridad, ¿verdad?, a una posición alta, ¿de acuerdo? Y encontramos, hermanos, esa palabra en muchos versículos de la Escritura. Y en muchas ocasiones vamos a encontrar, hermanos, esa palabra de cabeza relacionada con la palabra liderazgo. Sin embargo, la palabra líder como tal, líder, hermanos, esa palabra no existe en la Escritura, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La palabra líder, mucho menos la palabra liderazgo, ¿de acuerdo? Sin embargo, en las Escrituras sí encontramos características o acciones de personas que ejercieron un liderazgo o que fueron líderes, hermanos. Ustedes díganme de uno que se acuerden. Fuerte. Moisés fue un gran líder, ¿cierto? ¿Qué otros se recuerdan? Abraham, Josué, Samuel, ¿verdad? Fueron líderes, hermanos, en las características que ellos tenían. Y hermanos, el liderazgo que nosotros vamos a encontrar en la Escritura no es un liderazgo como el mundo. El liderazgo que nosotros vemos en Moisés, por ejemplo, o en el propio Señor Jesús. ¿Era un líder nuestro Señor Jesucristo? Hasta la fecha es considerado por los no creyentes como un gran líder. Y vemos en estos liderazgos, hermanos, un liderazgo diferente. Un liderazgo, hermanos, que le podemos decir servicial.
Moisés, Jesús, eran líderes, pero eran unos líderes, hermanos, que cuidaban, eran unos líderes que servían, eran líderes que protegían, líderes que daban buen ejemplo, hermanos, que enseñaban. Ustedes recordaron a Josué. Josué era un hombre que decía, vamos a derrotar a estos hombres. Y les decía, ya estaban al pie, decían, vayan ustedes, yo aquí los espero. No, ¿verdad? ¿Qué hacía Josué, hermanos? Era el que estaba hasta el frente. Vemos un liderazgo, hermanos, de te digo qué hagas, pero ya te enseñé cómo hacerlo. Y te digo qué hagas, y yo estoy a un lado haciéndolo contigo. No es un liderazgo de ve y haz, ¿no? No es un liderazgo, hermanos, de yo te digo qué hacer y veo cómo lo haces, ¿verdad? Es un liderazgo, hermanos, diferente. Es un liderazgo de ve, haz o ve e imítame lo que estoy haciendo. De vamos juntos. Desde ahí, hermanos, empezamos a ver que cuando en las escrituras, que no encontramos esta palabra liderazgo, pero sí vemos las características de un líder en personajes de la escritura, es un liderazgo totalmente diferente. Y lo vamos a llevar casi siempre, hermanos, en un liderazgo que es un líder que es siervo, ¿de acuerdo? Mateo capítulo número 20. Mateo capítulo número 20, lo leíamos la semana pasada, pero quiero que lo recordemos y veamos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo número 20, versículo del 25 al 28 dice así, hermanos. Mateo 20, 25 al 28 dice así. Entonces Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. Jesús le está hablando a sus discípulos, ¿de acuerdo? Recordamos eso. Versículo 27. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, es el versículo que hablábamos la semana pasada y que nuestro Señor Jesucristo hace una clara diferencia entre lo que es un líder del mundo y lo que, hermanos, Jesús demanda de un líder. Jesús iba a mandar a estos hombres a evangelizar, pero les está diciendo, ustedes también van a ser líderes. No con la palabra, dijimos, no la vamos a encontrar, pero sí con las características de lo que requiero de ustedes. Les está diciendo, un líder del mundo ejerce autoridad y está por encima de muchos. Y el líder, de acuerdo a las escrituras, es más un siervo. Y el ejemplo que pone Jesús no es el ejemplo de Moisés. Sean líderes como Moisés, ¿no? ¿Qué les está diciendo? Él se pone como ejemplo, ¿cierto o no? Se pone él como ejemplo. Y eso es lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, se los decía en otra ocasión. A mí me maravilla que cuando Jesús te manda a hacer algo, Él ya lo hizo antes. Cuando Jesús te dice, ama a tus enemigos, ¿qué crees? Él murió por toda la humanidad. Y muchos de ellos odiaban a su Padre, ¿no? Al Dios verdadero. Jesús es el ejemplo, hermanos, de pon la mejilla cuando Él ya la había puesto en varias ocasiones. Es un gran ejemplo, hermanos, en el que vemos reflejando en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos en un mundo, hermanos, que se la pasa dando órdenes, ¿cierto o no? Todo el mundo nos quiere dar órdenes, todo el mundo nos quiere decir qué debemos hacer. Y hermanos, Jesús era un hombre que daba instrucciones, era un hombre que daba enseñanzas. No era un hombre que con un megáfono le decía a sus discípulos, Pedro, ve por la comida, Pedro, evangeliza, Juan, tráeme esto, ¿no? Felipe, trae aquello, ¿no? Soy el Hijo de Dios, sírvanme.
Decía la Escritura, Jesús sentía hasta compasión por las personas. Era un liderazgo que cuidaba. Vamos a darles de comer, no sea que en el camino se nos desmayen. Cuidaba a sus ovejas, hermanos. Contrario a lo que veíamos en la lección, ¿verdad? Falso profeta, muchos de ellos son lobos rapaces que buscan devorarse, hermanos, a las propias ovejas. Jesús no era así, hermanos. Jesús, hermanos, nos da un ejemplo de lo que tiene que ser el liderazgo, de lo que tiene que ser una cabeza. Una cabeza tiene que servir, una cabeza tiene que proteger, tiene que cuidar, tiene que enseñar, tiene que instruir. El ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar del hombre como cabeza de hogar. Tú como hombre vas a ser cabeza de hogar. Esto es lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Hermanos, después de Dios, la siguiente figura de autoridad en un hogar es el padre de familia. No es machismo, decíamos, no es, no es el hombre en contra de la mujer. Es una orden que da nuestro Dios para que haya armonía en el hogar, ¿de acuerdo? Es una orden que da nuestro Dios. Delante de nuestro Dios, hombre y mujer son iguales, ¿cierto? Hombre y mujer son iguales delante de Dios. No quiere Dios más al hombre y menos a la mujer, o al revés, no quiere Dios más a la mujer y menos al hombre. Para Dios, hombre y mujer son iguales. Pero, hermanos, a cada uno le dio roles diferentes. Derechos y obligaciones son las mismas para el hombre y la mujer, pero físicamente son diferentes. Mentalmente somos diferentes, hermanos. Pensamos diferente, tenemos, hermanos, una composición diferente, tenemos sustancias en nuestro cuerpo diferentes. La fuerza de un hombre no es igual, hermanos, a la de una mujer. Y me podrán decir, sí, pero la campeona de fisicoculturismo levanta 250 kilos. Sí, pero ¿cuántas mujeres lo hacen? No es el general es que la fuerza del hombre es mayor que la de la mujer, ¿de acuerdo? Es así, así fuimos formados, con funciones diferentes. Pero delante de Dios, decíamos, hermanos, somos iguales. Entonces, no hemos sido creados como iguales, sino como complementarios. Uno complementa al otro. Tenemos roles diferentes y claro que en el rol que nos tocó podemos ayudar. Pero el responsable de ese rol es a quien Dios se lo asignó. ¿De acuerdo? Y entonces, hermanos, tenemos que cumplir esos roles en base a lo que nuestro Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y partiendo de la idea que comenzamos, el responsable de un hogar, el cabeza de un hogar es, mis hermanos, el hombre. El hombre es la cabeza, es la autoridad en un hogar. Sin embargo, hermanos, el hombre tampoco es aquel que va a estar con un megáfono y le va con el megáfono a decir a su mujer, mujer, tráeme esto, hijos, mis pantuflas, hija, el periódico, tráiganme el taburete para que levante mis pies. No. El hombre, hermanos, va a ejercer ser cabeza de familia, hermanos, y va a hacer lo que Jesús enseñó. Tomar una toalla, tomar una tinaja y lavar los pies de la familia. Eso es lo que va a hacer el hombre. Esas son las funciones que va a hacer el hombre. ¿Solamente eso, hermano? No, espérame, no hemos empezado, hermanos. Después de esta predicación, ningún hombre va a salir satisfecho de solamente llevar dinero a casa. No es la principal función. El hombre va a entender que es responsable de lo material, de lo emocional, de lo espiritual, de lo económico, de todas las áreas del hogar. El responsable es el hombre. Eso es lo que Dios depositó en los hombres, esa responsabilidad.
del cuidado de todas las áreas del hogar, todas las áreas. Dios no nos está preguntando como hombres si queremos hacerlo o si sabemos hacerlo. Es tu responsabilidad, hermano. Y ese es el punto que vamos a comenzar a ver. Génesis capítulo número 3, versículo número 16. Génesis 3, 16. ¿Qué dice, mis hermanos? Fuerte. La mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus pendientes, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enamorará de ti. Amén. Gracias, mi hermana, que Dios la bendiga. Hermanos, cuando habla aquí, hermanos, de que el hombre se iba a enseñorear de la mujer, no quiere decir, y entendamos, no es el que iba a dar órdenes. Cuando nosotros vemos desde el principio que el hombre se iba a enseñorear, hermanos, de las bestias de la tierra, de todos los animales, no quería decir, hermanos, que iba a ejercer lo que hace ahora, maltrato, ¿no? Caza, ¿no? El hombre iba a ser responsable del cuidado de la creación de Dios desde un principio. Y cuando dice esto, hermanos, es una responsabilidad que le da al hombre. Del hombre va a ser ahora el responsable de la mujer, del cuidado, de la protección, de todo ello. Es el hombre el que se va a encargar. Y lo que nosotros podemos empezar a ver es que muchos hombres nos hemos casado por las razones equivocadas. Tener compañía, tener a alguien que nos cuide, tener ropa limpia, mis hermanos, que alguien que nos prepare la comida, alguien con quien tener intimidad. Son razones equivocadas. Es que no quiero estar solo, es que quiero a alguien que me haga feliz. Son razones equivocadas para casarte con alguien. Ya lo hemos comentado muchas ocasiones. El hombre tiene que entender desde hoy, y jóvenes, ténganlo muy bien en la cabeza. Por eso decían los discípulos, si es así, mejor no conviene casarse, porque tú eres el responsable de todo lo que ya vimos anteriormente. A eso te vas a enfrentar, joven. Vas a ser responsable de todas las áreas de tu casa, de todas, empezando por tu mujer y pasando por los hijos. Tú eres ese responsable. Hombres, somos responsables de la institución más maravillosa creada por Dios, la familia. De eso somos responsables. Muchos hombres se sienten conformes, hermanos, con delegar ciertas responsabilidades. Habla tú con los hijos porque tú eres mejor. Tú lo sabes hacer. Tú tienes el tacto para hablar con ellos. Y ahí vamos con la mujer. Sabemos, mis hermanos, que hoy en día se ha vuelto a veces hasta necesario que ambos trabajen, pero la responsabilidad es para el hombre. El hombre es quien tenía que trabajar desde un principio. Solo vamos a ver más adelante y voy a hacer un tema para esto. Pero el mundo cambiante, las exigencias del mundo han hecho que hasta tengamos que trabajar los dos. Pero en el plan de Dios no estaba que el hombre y la mujer trabajaran. El hombre tenía que trabajar, el hombre tenía que ser el proveedor. Ese era el plan de nuestro Dios. Y de verdad que hoy, lo que decíamos en la mañana, hoy el mundo nos engaña con mucha ideología, pasando desde las mujeres también tienen derecho a estudiar, claro que sí, pero son ideologías del mundo y quiero que lo entiendan. No es de verdad que no es una situación de machismo, es que la mujer también tiene que desarrollarse profesionalmente. ¿Para qué? Para servirle al mundo, hermanos, no para otra cosa. Sirviendo profesionalmente al mundo, ¿le vas a servir a tu familia? Te lo pregunto. Y eso lo vamos a ver con la mujer. Pero empezamos con las responsabilidades del hombre. El hombre ha dejado muchas responsabilidades que le corresponden a las mujeres. Y hay mujeres que son autoritarias, eso también existe, mujeres que son autoritarias y han tomado la autoridad del hombre.
De repente cuando vamos a platicar con ciertos matrimonios, es muy triste que quien lleva la casa es la mujer. Quien decide lo que se hace es la mujer. Y la guía en todo es el hombre. El hombre es necesario que tome esa responsabilidad. Hay hombres que se sienten tranquilos. Bueno, la responsabilidad es de la mujer, yo estoy tranquilo. Yo ahí en mi sillón, mira, sin que nadie me moleste, viendo a mi equipo perder o ganar, y mira, papá, ¿puedo ir al cine? Pregúntale a tu mamá. Papá, ¿puedo hacer esto? Pregúntale a tu mamá. Ya si pasa algo, pues tú la dejaste ir, tú lo dejaste ir. ¿No? ¿De quién es la responsabilidad? De la mujer. ¿Pero qué crees? Eso es responsabilidad del hombre. Y hijos tienen que entender, hasta la ropa que te pones es responsabilidad del hombre decidir qué se pone la familia. A ese grado, hermanos. Mira cómo sale la niña. ¿Quién la viste? ¿Se viste sola? ¿Quién le compra las cosas? Responsabilidad del hombre hasta esos aspectos, hermano. Que pudiéramos pensar que son básicos, pues sí es básico, pero así comienza la autoridad en casa, hermanos. Dios, hermanos, les repito, no nos está preguntando si queremos hacerlo. Es una responsabilidad para el hombre. Y en muchas casas, por falta de orden, después vemos padres que se acercan a nosotros llorando. Porque no hubo orden en casa. Y hay cosas que suceden, hermanos, cuando no hay una casa sólida, cuando hay casas inestables, en lo sentimental, en lo económico, en lo material, todos los aspectos que tiene que cubrir un hombre. Y que en muchas ocasiones hay esa inestabilidad porque no hay un hombre que ponga ese orden, hermanos. ¿Qué puede suceder, hermanos, cuando un hombre no toma su responsabilidad? Y yo sé que, hermanos, puedes decir, es que funciona de esa manera, porque hay casos, hermanos, hay casos de obreros en que la mujer dice, para que cumplas tu ministerio, la que trabaja soy yo, y tú cumples con tu ministerio. Hay casos en la iglesia y funcionan. Hermanos, si eso funciona, ¿por qué no lo podemos hacer? Porque no es el plan de Dios, hermanos, por eso. Y cuando eso no sucede, hermanos, cuando no sucede la autoridad que Dios ha demandado en un hombre, vemos tres cosas. Una autoridad que no es de las Escrituras. ¿Cómo es esa autoridad? Esa autoridad se vuelve autoritaria. Un hombre que se la pasa gritando en su casa. Eso no es autoridad. Un hombre, hermanos, que se la pasa gritando, peleando con todos en su casa. Eso no es autoridad. Un hombre que se la pasa mandando en su casa no es autoridad, hermanos. No la que enseña la Escritura. En lugar de ser autoridad, se convierte en una persona autoritaria. Es diferente. ¿Qué puede ocurrir también? Casas, hermanos, donde las mujeres es la autoridad. Y más triste, y nos ha tocado ver, casas de creyentes donde la autoridad es el hijo. El que define el rumbo de la casa es el hijo. El que es el responsable de esa casa es el hijo. Niños jóvenes, niños, que dicen cómo va la casa porque papá y mamá no tienen la autoridad sobre ese hogar. No saben a dónde van. Y también podemos ver, hermanos, pues casas que fracasan. Las casas empiezan a ir mal, yo me quito mi responsabilidad, es que yo ya le dije, es que no me hace caso, habla tú con él, habla tú con ella. Y las casas fracasan, hermanos. Familias disfuncionales, dice el mundo. Casas llenas de problemas. Y todo comenzó, hermanos, por un hombre que no llevó el orden que Dios le estableció. ¿Qué conlleva ser cabeza de familia? Instrucción, hermanos. Proverbios capítulo número 1.
Poner firme tu casa es enseñarla, es mantenerla en buen estado. Proverbios capítulo número 1. Proverbios capítulo 1, versículo número 8, verso 8. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Capítulo número 4, aquí mismo. Capítulo 4, versículo número 1. Oíd, hijos, la doctrina de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Quién debe instruir a los hijos, hermanos? Un hombre, el padre. Hay padres que ahora se quejan. Yo no sé por qué mi hijo se ha desviado si yo lo traía al culto. Eso es traerlo y lo decíamos en otras ocasiones. Cualquiera los puede traer. Pero criarlos en el Señor es diferente. Criarlos en el Señor, hermanos, es instrucción. La palabra Torah en nuestro idioma quiere decir instrucción, enseñanza. Y eso le corresponde al Padre. Instruir, hermanos, es dedicarle horas a tu hijo a solas. Instruir a un hijo es preguntarle cómo estás, cómo te sientes, cómo está tu corazón. Es, hermanos, saber cuáles son sus inquietudes, qué les gusta, qué no les gusta. Sentarse con ellos y enseñarles la palabra. Y enseñarlas, dice ahí, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabes qué significa eso? Tiempo con tu hijo. Eso es instrucción. Hablarles de Dios, predicarles el Evangelio, que ellos también nazcan de nuevo. Y eso lo tiene que hacer un padre. Un padre tiene que hacer que sus hijos se conviertan al Señor. Eres tú como padre el responsable de eso. Y te digo algo, si tú no tienes tiempo de instruir a tu hijo, te digo quién sí tiene tiempo, el mundo. Al mundo le sobra tiempo para instruir a tu hijo. Y con gusto lo va a hacer. Por eso te pregunto, ¿cuántas horas pasa tu hijo enfrente de la televisión, enfrente del celular, de la tablet? ¿No? Todo esto. ¿Sabes quién está instruyendo a tu hijo? El mundo. Pon horarios. No digo que no lo hagas, pon horarios. Claro que hay ejemplos de lo contrario, padres que han instruido a sus hijos, que les dedican tiempo, que están con ellos, que estudian la escritura con ellos, y su hijo termina yéndose. Pero te aseguro que son los menos. Si tú estás atento de tu hijo, la regla general es hijos con buenos valores, hijos bien instruidos. Esa es la regla general, hermanos. Y te digo, ¿a quién se le va a culpar de esto? Te pongo el ejemplo. En una empresa hay gerentes, hay directores, responsables de personal, ¿cierto? No, supervisores. Cuando una persona se equivoca, ¿a quién crees que le llaman? El directivo, ¿a quién crees que le llama? No le habla al empleado, le habla al responsable. Que después ya viene el responsable y habla contigo, es diferente, ¿no? Pero el directivo no va a hablar con el empleado que se equivocó. Para eso tiene a sus gerentes, para eso tiene a sus supervisores. Dios te va a preguntar qué ha pasado con tu familia. Si tú llegas al reino y tu familia no, ¿qué crees que te va a preguntar Dios? Proverbios capítulo número 1. Verso 8. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre,
y no desprecies la dirección de quién, hermanos, de tu madre. Lo leímos también en un versículo anterior. Hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Aquí aparecen los dos. El padre da la instrucción y la madre acompaña con refuerzo. El padre fija el rumbo y la madre lo respalda. Eso es lo que tiene que hacer. Son un equipo. La mujer sostiene al esposo, hermanos, sujeta al marido y sostiene la enseñanza. Y tengamos cuidado y que no se vea esto en casa. Si ya sabes que el padre es la autoridad y que los hijos le tienen que pedir permiso al padre, de repente pasa que el hijo llega, papá, ¿me dejas ir al cine? No, no te doy permiso. Y se escucha la voz desde la cocina. Ay, pero ¿por qué no lo dejas? ¿No? La voz de la mamá. Déjalo, pues unas horas que se vaya. ¿Qué crees? Estás quitando autoridad al padre. Mis papás, bueno, mi familia fue criada en la iglesia popular. Y no tenían esas instrucciones, esto no lo veían. Pero yo iba con mi mamá y mamá, ¿me dejas ir al cine? ¿Me dejas ir a un lugar? Pregúntale a tu papá. Y yo sabía que los permisos me los daba la mamá, ¿no? Ya iba, papá, que si me das permiso de ir al cine. Mi papá no tenía que decir que no. Hoy mi papá es un pan de Dios, pero en ese entonces, con los ojos, ya te veía y tú decías, bueno, está bien, luego vengo. Ya te ibas, hermano. Ya llegaba yo con mi mamá, es que no me dejó otra vez, y no, ya. Si tu papá dijo que no, es que no. Así de fácil. ¿Qué es lo que hacía la mamá? Respaldaba no la voz del papá, la mirada de mi papá. Así era, hermanos. Un hogar pagano, hermanos. Pero mi mamá sostenía la decisión de mi papá. Y eso es lo que tiene que ocurrir en el hogar, hermanos. La mujer sostiene, ayuda al marido y lo respalda en las decisiones que toma. Efesios capítulo número 5. Efesios 5, versículo número 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses capítulo número 3. Colosenses capítulo 3, versículo número 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hermanos, el marido es la cabeza del hogar, pero es una cabeza que instruye y la mujer como ayuda idónea refuerza esa instrucción, siendo, decíamos hace un momento, un equipo. Así que, mis hermanos, un hombre es una especie de gerente que ve por todas las áreas de un hogar, pero un gerente que sirve, es un gerente servicial. No es un gerente que da órdenes, ¿de acuerdo? No es un gerente autoritario. Y les digo algo, mis hermanos, es una larga tarea que nos toca hacer como hombres. Una gran tarea. Porque tú eres el encargado de todo. Hay hombres que, hermanos, delegamos tanto, hermanos, que le decimos, tú ve a ver qué escuela metemos a los hijos, ¿no? Y ahí va la mujer a hacer los trámites. Tú ve a darnos de alta en el seguro. Tú ve a no sé dónde. Te digo algo, eso le corresponde al hombre. ¿Qué escuela es la mejor para mis hijos? ¿Qué taller van a llevar mis hijos? Después en la universidad, ¿a cuál?
¿Qué quieren estudiar? Todo eso lo ve el hombre. Eso es lo que tiene que ver, hermanos. Y en lo económico lo mismo. ¿Qué va a comer mi familia? ¿Qué les voy a dar? ¿Hay ahorro en casa o no ahorramos? La dirección del hogar viene del marido, hermanos. Pero hay casas en las que no hay un objetivo, ni para el hombre, ni para la mujer, ni para la casa en sí. Hay casas que no tienen un rumbo, hermanos, ¿hacia dónde van? Todo eso, hermanos, le toca hacer al hombre. Y hombre, te digo algo, va a ser muy cansado, pero es la responsabilidad que tienes. Es lo que Dios ha dado para ti. ¿Cuánto va a durar? Nuestra lectura bíblica. Primera a los Corintios capítulo número 11. ¿Hasta cuándo va a durar, hermanos? ¿Hasta cuándo vamos a ser cabeza de familia? Corintios capítulo 11, primera a los Corintios capítulo 11, versículo número 3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Hasta cuándo va a ser Cristo la cabeza de la iglesia, hermanos? ¿Hasta cuándo va a ser Dios la cabeza de Cristo? Siempre. ¿Hasta cuándo vamos a ser cabeza de familia? Hasta que seamos llamados al polvo de la tierra, hermanos. Pero mis hijos ya son casados, tú sigues siendo cabeza de familia. No hay jubilación, hermanos. Para esto no hay jubilación. Siempre vas a ser cabeza de familia. Efesios capítulo número 5. Los hijos se irán, se van a independizar, pero tú siempre vas a ser cabeza de familia. Efesios 5, versículo número 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Hablando, mis hermanos, de la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Quién da la salud? Cristo. Y en un hogar, ¿quién da la salud al hogar? El padre de familia. Por eso les decía hace un rato, el proveedor de un hogar en lo sentimental, en lo económico, en lo espiritual, en lo material, en todo es el hombre hasta que se muere el hombre, hermanos. Y jóvenes, a eso se van a enfrentar. Y es bueno que estén ahorita preparados y que lo empiecen a hacer, hermanos, de verdad, de corazón. A eso me voy a enfrentar. Esa es la responsabilidad, esa es mi responsabilidad. El cuidado de mi familia, la protección de mi familia, el rumbo de mi familia. Como hombre, esa es mi responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Muchos de nosotros, como varones, en este momento estamos pensando cómo recomponerlo, lo que hemos dejado de hacer. Pero jóvenes, ustedes están empezando y lo pueden hacer bien desde un principio. Que no haya pretextos después. Desde ahorita lo pueden empezar a hacer bien. Mateo capítulo número 19. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo capítulo número 19. Mateo 19, versículo número 10. Dícenle sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, ¿no conviene casarse? Hermanos, es difícil y no hablo, hermanos, de un hombre en el mundo. Porque en el mundo, hermanos, vamos a encontrar los machitos, ¿verdad? Pero un hombre bíblico, hermanos, es difícil serlo, es complicado. Por eso necesitamos una ayuda idónea. Para determinar, hermanos, hacia dónde va nuestro hogar. Somos complemento, lo hemos comentado en otras ocasiones. ¿Hacia dónde va tu hogar? Te pregunta ahorita, hermano.
¿Cuál es el objetivo de tu hogar? Me vas a poder decir, reinar con Cristo. ¿Cuáles son los pasos a seguir, hermanos, para reinar con Cristo? Mis hermanos, no nos casamos para tener ropa limpia, ropa planchada, o un lugar donde llegar, tener sopa caliente. Nos hemos casado para ser responsables de la institución más maravillosa que ha creado Dios, una familia. De eso somos responsables. Eres el líder, eres la cabeza de esa institución llamada familia. A eso has sido llamado. Y como parte de eso, debes tener metas, debes tener propósitos. Y debes, hermano, abrir los ojos de lo que ocurre en tu hogar. Porque tú eres el responsable. Génesis capítulo número 1. Génesis capítulo 1, versículo número 28. Génesis 1, 28 dice así: y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra, sojuzgadlo, señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Capítulo número 2, versículo número 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Hermanos, es el sexto día de la creación y el hombre ya tenía responsabilidades. Para aquel que dice que en el paraíso íbamos a estar nada más, hermanos, viéndonos los unos a los otros y esperando que los ángeles nos dieran de comer, no era así, hermanos. Desde el sexto día el hombre tenía una responsabilidad que Dios le entregó a Adán y después, hermanos, a todos los hombres que han pisado la tierra desde un principio. Eso es lo que teníamos que hacer. Hay muchos de nosotros, hermanos, que esto no lo queríamos oír. Yo le decía a mi hermano César: hermano, hay temas en el matrimonio que yo no quisiera tocar, porque son temas que a mí en lo personal me afectan, pero sé que es para edificación mía y también de la iglesia, y los vamos a tener que tocar. Ya te estás dando cuenta, hermano, que ser hombre no significa trabajar y llevar dinero a casa. Ser hombre son muchas cosas que tienes que llevar encima de ti. ¿Cómo tiene que ser un hombre? ¿Qué características tiene que tener? Un hombre tiene que ser diligente. Segunda a los Corintios capítulo número 12. Les pregunto, mis hermanos, en sus trabajos, ¿cómo son, hermanos? ¿En sus trabajos se esfuerzan? ¿Hacen trabajos de calidad, hermanos, en sus trabajos? ¿A qué hora llegan a sus trabajos? Si tienen gripa, ¿van al trabajo, hermanos? Con estrés, enfermos, cansados. ¿Alguna vez, hermanos, han ido triste a trabajar? Con un mal día, hermanos, que de repente abres el bote de yogur, ya te preparaste tu granola, ya tienes todo listo y falta el yogur, lo abres y son frijoles y dices: no, ya mi día ya se acabó, ya no puedo continuar. Tengas un mal día, hermanos, ¿con un mal día vas a trabajar? Vas a trabajar. Enfermo vas a trabajar porque si no te des cuenta. Llegas temprano porque si llegas tarde te des cuenta. ¿Están feos los días? ¿O qué dijo? No hay malos días. Depende de la óptica, ¿verdad? Lo comentábamos la semana pasada. Si en nuestro trabajo, hermanos, que es el que nos aporta dinero, somos diligentes, en nuestra casa más. Segunda a los Corintios decíamos, capítulo número 12, versículo número 14. Palabras del apóstol Pablo, hermanos. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo? Vean lo que hacía el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 14.
he aquí estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no seré gravoso, porque no busco vuestras cosas. ¿Se acuerdan de lo que decíamos de los profetas? Sino a vosotros, porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Empero yo de muy buena gana despenderé y seré despendido por vuestras almas. Aún amándonos más, sea amado menos. No sea así, yo no os he agravado, sino como soy astuto, os he tomado, dice, por engaño. Hermanos, en otras traducciones, el apóstol Pablo, cuando dice, de buena gana despenderé y sé despendido por vuestras almas, dice en otras versiones, yo me voy a gastar por ustedes. Yo me voy a gastar por ustedes. Dice, aun si los amo más y ustedes me aman menos. ¿Qué entendemos con esto, hermanos? Que yo a mi casa le tengo que dar lo mejor de mí. Si en mi trabajo soy bueno, si en mi trabajo doy lo mejor, le tengo que dar a mi casa aún más. Yo me voy a entregar. Yo le voy a dar a mi casa. Yo me voy a esforzar. El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia, yo no voy a hacer una carga, yo voy a cargar. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, hermanos. Y el apóstol Pablo lo está diciendo por una razón que dijimos, hermanos, cuando estudiamos el fruto del Espíritu. Yo los voy a hacer por amor. Y yo te pregunto, hermano, si tú amas a los de tu casa, ¿no te vas a gastar por ellos? Lo vas a hacer, hermanos. Un hombre tiene que ser diligente con su casa. Si da lo mejor al mundo, le tiene que dar aún más a su casa. Aún más. Y decimos, hermano, quizá para darle más a tu casa vas a dormir 4 horas. Pero es lo que nos corresponde, hermanos. Y empieza a verlo de esa manera. Un hombre tiene que ser entregado. Debes entregarte al cuidado y la protección, guía de tu esposa y de tus hijos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 2. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 9. Primera a los Tesalonicenses 2:9. Porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos, ¿recuerdan lo que leímos en 2 Corintios? A ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios. Hermanos, ¿cuánto trabajaba el apóstol Pablo? ¿Qué dice aquí? De día y de noche. O el apóstol Pablo le dijo a nuestro Señor Jesucristo, yo solamente 8 horas, porque si no me voy a ir a quejar con el ¿cómo se llama? El sindicato de apóstoles. Dice aquí, hermanos, que el apóstol Pablo trabajaba de día y de noche para no ser gravoso a la iglesia y poder predicar el evangelio. Lo leímos hace un momento. En 2 Corintios, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, yo no los voy a gastar, al contrario, me voy a gastar a mí mismo por ustedes, por amor a ustedes. El apóstol Pablo, hermanos, nos da este ejemplo. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros en nuestro hogar. El primer obrero de tu hogar, te lo decía el otro día, es el hombre. No es el hermano César y no soy yo. Y como hombre en tu hogar tienes que ver por tu familia día y noche. Primera a los Corintios, capítulo número 10. De verdad que luego resulta muy curioso, hermanos, porque llega la hermana con los ojos negros de que no durmió. Hermana, no durmió. No, es que me levanté a darle darle su medicamento al niño, es que se me enfermó la niña, ¿no? Y su marido, no, pues él durmiendo porque el otro día tiene que trabajar. ¿Y usted no trabaja, hermana? No, yo también trabajo. Bueno, ya empezamos.
Ya empezamos mal, ¿verdad, mis hermanos? Primero a los Corintios capítulo 10, versículo número 24. Hermano, a partir de hoy quien se va a levantar eres tú. Primero a los Corintios capítulo 10, versículo número 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Un hombre no puede ser egoísta. ¿Cuál es lo contrario de egoísta? Altruista, una persona que da. Muchos hombres, hermanos, ven su familia como el camino a satisfacer sus deseos. Una mujer, una casa, hijos, todo lo que yo quiero. Y estoy cumpliendo el propósito de Dios, mis hermanos. Ser cabeza de hogar es pensar primero en las necesidades de mi familia y después en las mías, si hay tiempo. Primero mi esposa, después mis hijos y al final yo. ¿Cómo lo vemos? Cristo, hermanos, es cabeza de la iglesia y Cristo nunca dijo yo primero. Cristo lo dijo. Quien quiera ser el más grande entre vosotros es el que va a servir a los demás, ¿verdad? Así como el Hijo del Hombre, que sirvió, que vino al mundo para servir y dio su vida, hermanos, por rescate de los demás. Les pregunto, ¿Cristo fue egoísta, hermanos? ¿Los apóstoles fueron egoístas, hermanos? Primero ellos y después todos los demás. Ya vimos en Pablo que no, hermanos. Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2. Versículo número 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando los inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. ¿Cómo lo aplico siendo cabeza de mi familia? Debo buscar el bien de los míos. Debo buscar la estabilidad de mi familia y no solo solo el mío. Tengo que buscar que mi familia tenga todo lo necesario. Tengo que ver que sea así, que mi familia esté bien en lo material, sí, en lo económico, sí, pero ¿cómo anda tu familia en lo espiritual? ¿Cómo anda tu familia en lo sentimental? ¿Sabes qué le preocupa a tu mujer? ¿Sabes qué le preocupa a tus hijos? ¿Sabes lo que piensan? Tú eres el responsable de ello, hermano. ¿Son los tuyos? Sí, son los tuyos, pero para cuidarlos, protegerlos, instruirlos, guiarlos, enseñarlos. Para eso son tuyos. Un cabeza de familia, dice aquí, hermanos, es alguien digno de imitar. Filipenses capítulo 3, versículo número 17. Filipenses capítulo 3, versículo número 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieren, como no tenéis por, dice aquí, ejemplo. El cabeza, hermanos, debe ser alguien digno de imitar. Y esto es un gran problema. Si yo le preguntara, hermanos, a sus hijos, si yo me acercara a alguno de sus hijos y le dijera, ¿tu padre es alguien digno de ser imitado? ¿Qué me contestarían sus hijos, hermano? ¿Tu padre es un modelo a ser imitado? Lamentablemente lo que vemos en el mundo y aquí en la iglesia es hijos diciendo, yo nunca seré con mi padre. Yo nunca voy a ser como mi papá. Y es triste, hermanos, que en la iglesia se escuche esto. Muchos de nosotros, sin conocer, hermanos, la palabra de nuestro Dios, veíamos la vida así. Yo nunca voy a ser como mi papá. Porque mi papá esto y aquello y aquello. Y yo recuerdo mucho a mi mamá que me decía, ya la van a conocer, hermanos, y van a decir, ¿cómo la hermana fue capaz? Pero mi mamá, hermanos, era la mamá que respaldaba de manera, ¿cómo podemos decir?
pues poco ortodoxa de acuerdo a la escritura a mi papá. Y me decía a mi mamá, pero es tu padre, ¿no? Tu papá es aquello y aquello, pero es tu papá. Y lo vas a respetar. Y yo llorando me digo, ¿cómo lo voy a respetar, no? Yo no voy a ser como él. ¿Y saben qué pasó en alguna ocasión? Antes de que entrara a la iglesia, cuando el mundo, hermanos, todavía estaba en mí, en alguna discusión, en un desacuerdo con mi mujer, me dice mi mujer algo que me dolió muchísimo. ¿Te pareces a tu papá? Ya se acabó la discusión, hermanos. Aquello de lo cual, hermanos, yo no quería hacer, me estaba convirtiendo. Y por eso dolió mucho, ¿no? Porque es una conducta que decías, yo no quiero ser así. Pero en la iglesia, mis hermanos, ¿qué pretexto tenemos? Eso era en el mundo. En la iglesia, ¿qué pretexto tenemos? Lo más triste es saber que tú vas por el mismo camino que tu padre. Eso es todavía más triste, hermanos. Que nuestros hijos no nos quieran imitar, que nuestros hijos no quieran ser como nosotros. Y te digo algo, yo sé que tuviste muchas carencias, que no la pasaste bien. Pero ¿qué estás haciendo por tus hijos? Te lo dije el otro día, ya no hay pretexto, hermano, eres nueva criatura. Y como nueva criatura tienes que ser alguien digno de imitar. Un padre debe ser la referencia espiritual de una familia. Un hijo debe aprender a orar viendo a su padre orar. Un hijo debe aprender a estudiar la palabra viendo a su padre estudiar la palabra. Muchos de nosotros les decimos a nuestros hijos, ven, te enseño. Si somos medianamente buenos padres, les decimos, ven, te enseño a cambiar un foco. Pero ¿cuántos de nosotros les decimos a nuestros hijos, ven, te voy a enseñar a ser un buen marido? Te voy a enseñar cómo debes cuidar a tu familia, cómo debes cuidar a tu mujer, cómo debes estar feliz y tranquila. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos, hermanos? La influencia de un hogar tiene que ser el padre, alguien digno de imitar. ¿Han escuchado, hermanos, la palabra influencer? ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es un influencer? Alguien dígalo fuerte. ¿Qué entendemos por influencer los que lo hemos escuchado? Un hermano joven seguramente sí sabe, nosotros tal vez ya no. ¿Qué es, mis hermanos jóvenes? ¿Qué es un influencer? ¿Qué entendemos por un influencer? ¿No? ¿Ninguno? Mi hermano, adelante. Alguien que influye sobre los demás a través de sus palabras y sus hechos. Así es. Gracias, mi hermano. Alguien que influye en los demás a través de sus palabras o sus hechos. Es una palabra que se ha estado utilizando últimamente y regularmente es para las redes sociales. De un influencer, ¿qué puede ser? Pues alguien a lo mejor que juega videojuegos, ¿no? Alguien, hermanos, que está que tiene un canal en YouTube y que todo el mundo lo sigue y que su palabra es ley, ¿no? ¿Alguien qué, hermano? Alguien que quiere que lo imiten, ¿verdad? Que los demás hagan lo de él. Y lo vemos. De repente sale un hombre influencer haciendo bromas y todos los demás quieren hacer lo de él, ¿no? O un influencer, hermanos, lo buscan las marcas del mundo para que utilice sus productos, para que todos los demás utilicen los productos de ellos. Perdón. Te digo algo. El mundo no puede ser perdón. El mundo no puede ser el influencer de tu hijo. El que influya en tu hijo. Primera a los Corintios, capítulo número 11. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo número 1. Sed imitadores de mí, así como yo soy de ¿quién? De Cristo. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo número 13. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo número 13,
Versículo número 7. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. El éxito de su conducta, ¿sería una conducta buena? Sí, ¿verdad? Alguien, hermanos, dice aquí, digno de imitar. Hermanos, nuestro carácter, nuestra manera de hablar con las personas, nuestras acciones, nuestras palabras deben ser dignas de imitar por nuestros hijos. Tú no le puedes decir a tu hijo, sé imitador de Pablo como Pablo fue imitador de Cristo. Tú a tu hijo le tienes que decir, sé imitador de mí, porque yo soy imitador de Pablo, porque yo soy imitador de Cristo. Tú lo debes ser, hermano. No le puedes delegar eso tampoco a los demás. Eso te corresponde a ti. Y te lo dije hace un momento, si tú no lo haces, ¿sabes quién lo va a hacer, hermanos? El mundo. Y si nosotros, si nuestros hijos quieren imitar al artista de moda, si nuestros hijos quieren imitar al político de moda, al influencer de moda, es tiempo de corregir, hermanos. Es tiempo de recomponer y de que le empieces a dedicar tiempo a tus hijos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 2. Y te digo por qué, hermanos, porque todos estos influencers están influenciando a tu hijo, pero de manera negativa. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 10. En adelante dice así, hermanos. Vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis. Así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como el Padre a quien, hermanos. Y os protestábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Miren lo que dice Pablo. Pablo exhortaba, Pablo consolaba, Pablo guiaba como un padre a un hijo. ¿Para qué? Para que los nuevos creyentes, hermanos, fueran dignos de presentarse delante de Dios como hijos de Dios. Pero vean la manera santa, justa, irreprensible. Eran un buen ejemplo, hermanos. Y para ese buen ejemplo hay un buen resultado. Aquí mismo lo leemos, versículo número 13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creíste. Hermanos, Pablo y ellos fueron tan buen ejemplo que la iglesia los imitó, que la iglesia creyó, que la iglesia, mis hermanos, cambió. Así debe ser tú con tu familia, alguien digno de imitar. Mis hermanos, ¿cómo consigo ser la cabeza de familia que mi familia necesita? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo voy a lograr? Daniel capítulo número 6. Daniel capítulo número 6, versículo número 10. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer. ¿Cuándo, mis hermanos? Antes. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3.
Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, versículo número 1. Hechos 3:1. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la hora nona. ¿Qué iban a hacer, hermanos? Iban a orar. Capítulo número 10, aquí mismo, Hechos de los Apóstoles 10. Versículo número 9. Hechos 10, 9. Y el día siguiente, yendo ellos su camino, llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora de sexta. Vemos a Pedro, hermanos, orando a las 3, a las 9. Capítulo número 6, aquí mismo Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo número 5. Y plugó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Cómo consigo ser la cabeza de familia que mi familia necesita? La única manera es consagrándote a Dios, hermano. No hay otra manera. Solo un hombre consagrado va a poder ser el cabeza de familia del cual hemos estado hablando. Solo así se consigue, hermano. Tú, la semana pasada lo decía, hermanos, y se los repito. Tú puedes ver los evangelios y puedes ver a un Jesús que oraba y oraba y oraba. Vemos en la Escritura a un hombre como Pedro que oraba a todas horas, un hombre como Daniel, un hombre como David que oraba todo el tiempo. La oración te va a ayudar muchísimo, te lo dije la semana pasada. ¿Quién de ustedes esta semana le dedicó más tiempo a la oración? Te lo dije la semana pasada y te lo digo hoy. Y cada que tenga oportunidad te lo voy a repetir, hermano. Necesitas mucha oración en tu vida. Para conseguirlo, para conseguir ser esta cabeza de familia, necesitas mucha oración, porque vas a tener que luchar contra ti, con lo que eres, con lo que has aprendido, con lo que te enseñaron tus papás, con lo que crees que es ser cabeza. Y ya viste lo que es, hermano. Hoy te vas a llevar a tu casa palabras como dirección, autoridad, guía, enseñanza, instrucción, sacrificio, diligencia, enseñanza, cuidado, protección. Pero te digo una cosa, todas esas palabras que te pedí desde un principio que escribieras, si no llegas a tu casa y en oración le pides a Dios que te las dé, vas a seguir siendo el mismo. Y tu casa va a seguir siendo la misma, hermano. Estas palabras van a bajar a tu vida en oración, en ayuno, en súplica, con humildad. Y te digo algo, hermanos, es difícil, cansa mucho. Va a cansar. Y ya sabes por qué no quería dar esta predicación. Porque yo no soy este hombre, yo no soy esta cabeza de familia. Pero pido mucho a Dios poderlo ser. Primero porque mi familia me necesita. Mi familia lo merece. Y porque así estoy también agradando a Dios. Y eso también es lo principal. Hermano, te digo algo. Ve a tu casa. Ora mucho con tu casa. Ora mucho por tu familia. Porque también tu familia te necesita. Que el eterno Dios los bendiga, hermanos. Nos vamos a poner de pie.